Evangelio de Lucas capítulo 15 y vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el 32. Lucas 15, 11. Amén. Yo creo que esta historia la hemos leído, la hemos escuchado en muchas oportunidades, pero quiero hablar acerca de un papá al estilo de Dios. Un papá al estilo de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre? ¿Y cuántos saben que de Él aprendemos a ser padres? Y la canción lo decía, ¿no? La canción de Dani Berríos decía, ¿cómo es? Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Leamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 11. ¿Qué dice la Biblia? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén y amén. Este pasaje bíblico pertenece al departamento de objetos perdidos de la Biblia. Si usted ve Lucas capítulo 15, relata 3 objetos perdidos. En el versículo 1 usted va a encontrar que la primera historia que cuenta Jesús es una oveja perdida. Una oveja perdida. Y él se cuenta cómo es el relato. ¿Eran cuántas ovejas habían en el redil? 100. ¿Y cuántas se perdieron? Una. Pero el pastor dejó 99 seguras y se fue a buscar una. Eso significa un 1%. 1%. El Señor va por un 1%. Pero luego encontramos en el siguiente perícopa, el versículo 8, la parábola de la moneda perdida. ¿Y cuántas monedas era la de la novia? Porque eran 10 monedas. ¿Se le perdió cuánto? Una moneda. Entonces, ¿eso cuánto porcentaje equivale? 10%, ¿cierto? 10%. Entonces va aumentando el porcentaje. En el primero 1%, en la segunda historia aumenta el 10%. Y ahí luego encontramos la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos hijos tenía el padre? 2. ¿Cuántos se le perdieron? ¿Cuánto porcentaje perdió? 50%. Si usted se da cuenta, la historia va en crecimiento. Perdió 1%, luego se perdió un 10% y luego va un 50%. Es interesante ver cómo la historia va dramatizándose a la medida que se va relatando, pero Jesús quería llevar a este clímax precisamente para dar a entender que un hijo es más importante que una oveja y que una moneda. Pero por eso quiero dirigir esta palabra precisamente a aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Amén. Gloria a Dios. Entonces esta palabra es para usted y quiero tocar acerca de 10 cosas que hace un papá al estilo de Dios. Entonces podemos estar seguros que tenemos un Padre que no nos va a fallar.
Ese Padre se llama Dios. Él no nos falla, mi amado hermano. Él dice que los caminos de Dios son perfectos, que Él es un Dios fiel, que no hace daño y que es justo y verdadero. Entonces vamos a mirar cuáles son las 10 cosas que podemos aprender de nuestro papá que nos van a ayudar para ser nosotros papás. ¿Aló? Entonces vamos a ver, la primera característica o virtud que tiene nuestro papá es que Él es paciente. Él es paciente. ¿Cuántos papás pacientes hay acá? Entonces, la primera cosa es que su paciencia y su bondad nunca se acaban. ¿Aló? O sea que Él es paciente todo el tiempo y es bueno todo el tiempo. ¿Aló? Él es bueno todo el tiempo. Por ejemplo, si alguna vez sentiste que a tu padre se le acabó toda la paciencia por las cosas que tú hiciste, o por lo que no hacías, pues no te preocupes, porque en nuestro Padre Celestial hallamos gracia, hallamos paciencia, hallamos bondad y son infinitas. Eso es lo más interesante, es que Él es lleno de gracia, Él es lleno de paciencia y lleno de bondad. Por ejemplo, si abres tu Biblia en el Salmo 103, versículo 17, vamos a leer allí la escritura que nos enseña acerca de nuestro Padre. Salmo 103, versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos. ¿Cuántos saben que el Señor tiene misericordia? Es misericordioso. Pero si usted mira más adelante, en el Salmo 106, versículo 1, nos dice otra cosa de nuestro Padre. Él nos dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces encontramos un principio en las Escrituras acerca de nuestro Padre Dios, es que Él es lleno de misericordia. Amén. Eso lo dice. Por eso, mi amado hermano, esto significa que no solamente la bondad y paciencia de Dios son eternas, sino que también lo es su habilidad para perdonar. Gloria a Dios. Papitos, tenemos que aprender a perdonar a nuestros hijos. Eso es lo que está enseñando las Escrituras. Devuélvete al Salmo 103, versículo 12. Miren ustedes cómo dice la palabra. Dice: cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso lo hace nuestro Rey de Gloria, mi amado hermano. Esto quiere decir que tu Padre Celestial, diga conmigo, mi Padre Celestial nunca usará mi pasado en mi contra. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos saben que Él es eternamente paciente y bueno? Él nos perdonó. Si tú te arrepentiste de manera genuina, de manera sincera, yo te quiero decir que ya Dios no te va a recordar tu pasado. Es importante decirle: Señor, perdóname. Es importante arrepentirse delante de Dios y decirle: Señor, ¿cuántas veces te pido perdón, pero vuelvo y recaigo? Dios no quiere que tú pidas perdón así de labios solamente, sino que en realidad te duela y digas: Señor, perdóname, de verdad te pido que me perdones. Eres absolutamente bueno y estoy absolutamente convencido que la Biblia lo asevera, que Dios te perdona. ¿Aló? Entonces, algo que aprendemos es que Dios es paciente y su bondad es para siempre. Gloria a Dios. Segunda característica, la puedes anotar si quieres. Otra característica de nuestro Padre es que siempre tú puedes acercarte a Él. Tú siempre podrás acercarte a Él. Dios nunca, escuche esto, Dios nunca tiene un día malo. ¿Cuántas veces nosotros como padres naturales nos dicen a alguien que nos levantamos con el pie que no era? Y como que nos levantamos con la serpiente alborotada y parece que hubiéramos desayunado caldo de alacranes, ¿cierto? Y se nos acercan nuestros hijos y no nos puede acercar porque ellos ya se empiezan a ver, a notar un ambiente, una atmósfera terrible y entonces se van alejando, eventualmente se van alejando. Pero con Dios no pasa igual. Dios nunca tiene un día malo o tiene un día pesado. Dios nunca
mi amado hermano estaba de mal humor? Nunca está de mal humor, nunca está demasiado distraído o lejos para atender a sus hijos. Él siempre te va a escuchar. Cuando tú quieras acercarte a Él está ahí dispuesto como el Padre amoroso. Que fíjese que cuando el hijo pródigo volvió en sí y empezó a meditar acerca de su condición, dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces cuando venía camino, ¿quién se abalanzó sobre quién? ¿Usted se acuerda? Lo natural era que el hijo se abalanzara sobre el padre, pero aquí fue el padre el que hizo los 100 metros planos y abrazó y besó el cuello de su hijo. Y cuando el hijo iba a confesarle su pecado, el padre lo calló y le dijo a los criados que mataran el becerro más gordo, que le trajeran el calzado y le trajeran el anillo. Se llama restitución. ¿Sabe una cosa? Cuando tú te vuelves al Señor, Él te está esperando con los brazos abiertos. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado, Él está aquí, Él está esperando que tú tomes una acción, mi amado hermano, que vuelvas en sí. Y eso me llama la atención, mi amado hermano, porque cuando estás en una relación como hijo de Dios, ¿cierto? Con Jesucristo, con el Hijo de Dios, tú tienes completo y total acceso al corazón de tu Padre. Esto fue solo posible a través de Cristo, no es posible a través de nuestras obras, no. Porque ninguno de nosotros podíamos acercarnos naturalmente al Padre, solamente a través de Cristo. Jesús lo dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Eso lo dijo el Señor. Entonces, ¿qué significa? Que tu relación es completa, tu relación es perfecta, siempre a través de Jesús. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, pero tú también eres hijo a través de Cristo. Gloria al Señor. Y eso hace que tú tengas total acceso al corazón del Padre. La carta a los Hebreos 4:16 podemos leer: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Ahora, fíjese la tercera cosa de un papá como Dios. La tercera cosa de papá como Dios es que jamás tendrás que ganarse tu amor, su amor. No te lo tienes que ganar, porque Él te ama. Romanos 5:8 nos dice la escritura, vaya conmigo, dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué interesante ver eso, amado. Y algo que me llama especialmente la atención es que aquí el Señor nos está diciendo que puede ser que en algún punto tú sentiste que tendrías que ganarte el amor y la aprobación de tu padre por medio de logros que lo hicieran sentir orgulloso, ¿no? Y a veces eso es un esfuerzo que hacen algunos hijos, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios no es así. Por eso leímos en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Impresionante. Ese versículo cambió la vida de Martín Lutero. ¿Sabía usted que cuando Martín Lutero, quien era un monje agustino, empezó a hacer la traducción de las escrituras del griego a su lengua materna, que era el alemán, cuando él se topó con este versículo dijo: wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que el Señor nos está diciendo que yo era pecador y que aún en mi condición, a pesar de mi condición de pecador, Él me amó? Yo no puedo comprender eso. Y esto era tremendo, porque la Escritura sí lo está aseverando, está diciendo que siendo aún pecadores, y esto quiere decir que mientras estábamos en contra de su voluntad, cuando nosotros estábamos en desobediencia, que hicimos a un lado su amor y confianza en nosotros, y aún así dice las Escrituras que Él nos amó hasta lo último de su vida. Es impresionante eso. Un amor como el de Dios, mi amado hermano, jamás encontraremos en esta tierra. No hay ningún amor que se pueda comparar con el amor de Dios, amado. Usted está acá en el lugar correcto. ¿Y sabe usted por qué está acá? Porque el amor de Dios dice que son como cuerdas de amor que lo atraen hacia Él. Gloria a Dios. Por eso Dios decidió amarte por siempre. Él lo decidió primero. Antes que tú te dieras cuenta que Él te amó, ya Él lo había decidido. Te puedes sentir amado. Te puedes sentir amado, mi amado hermano, y no hay nada que tú puedas hacer para que esa realidad cambie. Ahora,
Esto me podría dar en mala interpretación. Algunas personas podrían decir, eso quiere decir, pastor, que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida y aún así Dios me amará. Sí, Dios te va a amar, pero otra cosa es que tus malas decisiones llevan consigo consecuencias. ¿Aló? Y ante eso sí, muy pocos amenes, ¿sí o no? Porque la gente dice, malinterpreta, y entonces dice, no, es que el pastor enseñó en el culto que uno puede hacer lo que quiera y Dios lo sigue amando. Sí, Dios te sigue amando, y como te ama, Hebreos enseña que el Señor te disciplina como hijo amado, y que si, porque al que ama Dios disciplina, y ciertamente la disciplina no es causa de gozo para muchos, ¿no? Pero Dios te disciplina porque Él no quiere que se pierda. Gloria a Dios. Entonces ahí está tu decisión. O imagínate, ¿sí o no? Cuando tus hijos se ponían rebeldes y hacían berrinche y empezaban a dar botes allá en el supermercado allá, y todo el mundo pasaba y miraba y usted no hallaba qué hacer. Dios mío, espere, ¿qué hago? En mi tiempo la mamá lo cogía a uno del pelo, lo cogía de las 3 orejas que uno tenía y le daba chancleta y cállese y pórtese a la altura. Pero hoy en día eso ya está penado, porque ya un niño que haga berrinche, usted tiene que dejar lo que haga berrinche, porque si usted lo llega a corregir delante de la gente, la policía llega y se lo lleva a usted preso y su hijo se lo lleva al bienestar familiar. Tremendo, ¿no? Impresionante. Pero note usted que la realidad es que Dios, pero usted no dejó de amar a ese chino berrinchoso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted sigue amándolo. De hecho, ese chino berrinchoso, cuando se enferma, usted sale corriendo a la clínica a llevarlo, ¿sí o no? A medianoche, 2 de la mañana, no hay taxis, y entonces usted no hace lo posible por llevárselo hasta el hospital. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted lo ama. ¿Usted cuántos saben que si nosotros, sabiendo hacer eso con nuestros hijos, cuánto nos ama Dios por nosotros? Eso es la tercera condición. Cuarta condición de nuestro Dios, amados hermanos, es que jamás fallarás de tal manera que Dios dejara de amarte. Romanos 8, 38 al 39 nos dice así las escrituras. Vean lo que dice Romanos 8, 38. Dice la Biblia: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna de otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben? Tremendo, ¿no? Eso nos está dando a entender que ya que no hay nada que puedas hacer para ganar el amor de tu Padre, tampoco hay nada que puedas hacer para perderlo. Dios te ama. Dios te ama. E incluso ama a los que va a mandar al infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Dios ama. Esa es su naturaleza. ¿Sabe qué es lo único que odia a Dios? El pecado. El pecado es lo único que odia a Dios. Y esa es la realidad. Entonces, por eso podemos decir, mis amados hermanos, que el amor de Dios es un regalo infinito. ¿Qué podemos aprender de acá? Dicho de otra forma, no existe ninguna circunstancia, ni visible, ni invisible, ni poder, ni persona, ni acción, nada que pueda separarnos del amor de Dios. Él te ama. A veces nosotros pensamos o condicionamos, es que Dios no me ama porque no hago tal cosa. No, Él te ama. Y como yo le digo, nuestras malas decisiones acarrean consecuencias. Si tú estás pasando por alguna situación, no le eches la culpa a Dios por esa situación, porque Él no la mandó. Fue tus malas decisiones las que produjeron esa situación. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entienda eso, porque a mucha gente le echa la culpa a Dios, y aún gente le dice, no, es que Diosito está bravo y por eso mandó este terremoto, y Diosito está bravo y por eso es que, no, Dios no está bravo, es que la gente toma malas decisiones. Dios está triste. Lo que dicen las escrituras es que sí podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es Dios mismo? Amén. Lo podemos apagar, y entonces por eso cuando dejamos de percibir su presencia, entonces sentimos que estamos lejos de Él. Sentimos que Dios no nos ama.
Cuando hablamos mal, cuando peleamos en la casa, entonces sentimos que ya no nos aman, ¿no? Yo le digo una cosa, Dios te ama y Él está expectante, al igual que cuando Él estuvo expectante con el hijo pródigo, que vuelvas en sí y le digas, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. La Biblia enseña en primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Por eso es una promesa que solo tu Padre Celestial tiene el poder de cumplir. Cualquier persona en este mundo que diga amarte por siempre y nunca dejarte, va a tener momentos de separación de todas maneras. Eso me hace acordar mucho de cuando Pedro le prometió a Cristo, le dijo, Señor, a donde quiera que vayas, yo iré, no te dejaré. Y cuando Jesús le dijo, llegará el día en que tú vas a negar 3 veces y luego cantará ¿quién? El gallo, ¿cierto? Por eso, mi amado hermano, la palabra de Dios promete que nunca ni siquiera la muerte podría separarnos de su inmenso amor. Y luego dice, segunda a los Corintios 5:8, dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Segunda a los Corintios 5:8. Amén. Esto nos enseña cómo ser padres, ¿cierto? El padre disciplina, el padre da tiempo, el padre está dispuesto para sus hijos. Un buen padre hace eso. Un buen padre hace eso. Entonces, la siguiente cosa que aprendemos de nuestro Padre Celestial es que Dios tiene tu mejor interés en mente. O sea, mejor que tus propósitos son los propósitos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Por eso es natural que las personas seamos egoístas para considerar las necesidades de otros antes que las nuestras. Por lo tanto, si tu padre siempre vio por ti y por tus necesidades como una prioridad, tienes que saber que has podido experimentar una pequeña parte de lo que Dios hace por nosotros siempre. ¿Sí? La diferencia está en que Dios nunca va a fallar y un padre terrenal, por muy bien intencionado que sea, jamás podrá ser perfecto. Yo he visto padres que le prometen cosas a sus hijos y por avatares de la vida no se los pueden cumplir. ¿Me entiende? O porque son muy ligeros para prometer. Y yo te voy a dar esto. Y si ganas el año, yo te voy a comprar una cicla. Y si ganas el año, voy a hacerlo. ¿Y cuántas veces? A veces no, o se le olvidó, o no sé, no se dieron las cosas. Y quedamos mal delante de ese hijo. Y entonces quedamos mal, pero nuestro Padre Celestial nos promete y nos cumple. Eso es lo que yo quiero que usted enfatice. Si usted le va a prometer algo a sus hijos, cúmplalo. Cúmplalo. ¿Me entiende? Y uno debe cumplir eso. Yo me acuerdo cuando mi mamá hizo las veces de papá y mamá porque yo tuve un padre ausente. Mi papá murió hace poco, hace cerca de 11 años murió mi padre. Y me acuerdo tanto que mi mamá fue la que tuvo que tomar las riendas de padre y mamá para mí. Y un día ella me prometió, dijo, si ganas el año te voy a regalar una bicicleta. Y pues claro, en aquel tiempo pues no habían computadores, no habían celulares. ¿Qué era lo que anhelaba un niño? Una bicicleta, eso era un lujo. ¿Sí o no era un lujo? Y sabe una cosa, pues en medio de nuestra ignorancia, pues yo no sé qué pasó, yo perdí un año. Yo perdí el año. No crea, hermano. Mi mamá en lágrimas, en lugar de no comprarme la cicla, me la compró. Y sabe una cosa, yo cuando recibí esa cicla me sentí tan indigno, me sentí tan chiquito, me sentí como las caricaturas de Warner Bros., la chancleta esa que aparece en una silla, me sentí chiquitico así. Y fue una lección tremenda que aprendí de mi madre. Y a partir de ese momento yo dije, Señor, ¿cómo pude ir capaz de faltar a mi palabra? Algo interesante, pero en medio de la ignorancia, pues ella obró como Dios obra. Muchas veces Dios nos da lo que no merecemos. ¿Sabe? Nos da lo que no merecemos y no nos da lo que sí merecemos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Gracia.
gracia. Y a veces nosotros, tremendo, ¿no? Porque yo digo, honro eso, porque el Señor, a pesar de nosotros, Él nunca falla. Él es muy bien intencionado. Y fíjense que la Escritura enseña en Romanos 8:32, dice, Él no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Impresionante. Si Él nos dio a Jesús, ¿usted cree que le da esa petición que usted está pidiendo hace rato? Si lo más importante lo dio, ¿por qué no será capaz de darle una chichigua como lo que usted está pidiéndole? Yo por lo menos le estoy pidiendo una chichigua. ¿Sabe qué le estoy pidiendo? ¿Qué chichigua le estoy pidiendo? Señor, regálame una Toyota Hilux. Para Dios es una chichigua eso, ¿sí o no? Porque ese es su papá. Sí, yo quiero estrenar carro. Yo le dije, Señor, yo no quiero más carro usado, yo quiero sacar el carro del concesionario. Y entonces llega el hermano allá, ay hermano, ¿usted por qué le pide eso a Dios? Mire, eso es mala inversión, un carro apenas entrega sus llaves, 30% vale menos. Y entonces, no, yo le dije, pues se sale el tiempo de Dios, así tenga 80 años, pero yo quiero sacar un carro del concesionario. Ya tengo fe, yo creo que voy a llegar a más de 80. ¿Sí o no? Sí, bueno, la camioneta que esté de moda. Sí, porque ya de acá ya la Toyota Hilux ya debe estar bien vieja. Gloria a Dios, ¿sí o no? Pero yo quiero decirle al Señor, para Dios es una chichigua eso. Si Él nos dio a Cristo, ¿cómo no te dará a ti cosas? Por ejemplo, yo estoy viendo aquí que más de uno se gozó porque recibió el apartamento, ¿sí o no, Anita? ¿Usted cree que eso es algo valioso o es una chichigua para Dios? Para nosotros es algo grande, ¿cierto? Pero para Dios son chichiguas. Si es el dueño del oro y la plata, es el que hizo los cielos. Y tú le dices, pídeme lo que quieras y te daré las naciones. Entonces eso es un papá generoso. Usted tiene que ser generoso con sus hijos también. Sea generoso. Sí, eso es lo que lo aprendemos, estimado hermano. De la misma manera, cuando vimos allá, por ejemplo, en Mateo 7:11, usted veía allá el Evangelio, Mateo 7:11, que Jesús nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto?, dará cosas buenas a los que se la pidan. ¿Sabe una cosa? Dios sabe exactamente lo que tú necesitas y lo que quieres, y en su infinito amor y sabiduría siempre nos enseña el camino, la respuesta y las cosas que son buenas para nosotros, aunque no siempre lo que nosotros queramos Dios nos lo da. ¿Sabe? Un buen papá elige bien. A veces nuestros hijos dicen, Señor, yo quiero tal cosa, una cosa que no le conviene. ¿Ve? Algo que yo siempre he estado en contra es, y discúlpeme papitos que ya lo hayan hecho, si tus hijos están bien en el estudio, si tus hijos están bien en la casa, no sé por qué le compran consolas. Yo no sé. Hasta yo conocí a un amigo pastor que le compraba consolas a sus hijos. ¿Sabe qué es una consola? Esos juegos de videojuegos. ¿Sabe una cosa? Esos juegos son enviciadorcísimos. Y si tú eres un buen papá, tú nunca le vas a comprar algo que sea enviciador para ellos. Y por más que te rueguen, por más que te digan, papá, mira, yo te ruego, mira, yo me porto bien, yo te dedico tiempo, no. Mírate, yo le voy a decir una cosa. Bill Gates, el creador de Microsoft, y el que murió de Apple, Steve Jobs, usted lea las historias en Google. Estos hombres no eran creyentes, no son creyentes, el uno ya murió, el otro estaba vivo, pero algo que nunca le regalaron ellos a sus hijos fue un celular. Curioso. Quienes diseñaron el software y diseñaron todas estas tecnologías que hoy estamos disfrutando, nunca le regalaron. Por ejemplo, Steve Jobs nunca le regaló un celular a sus hijos, un iPhone. Y alguien le preguntó, un periodista de estos progresista le dijo, oye, doctor Jobs, ¿usted por qué no le regaló un celular a sus hijos? Y él dijo, no, porque yo quiero que ellos sean creativos, porque yo quiero que en lugar que dediquen tiempo a un celular que les va a secar el cerebro, quiero que ellos lean, que creo que ellos creen. Eso es un buen papá.
O sea, uno como papá, uno tiene que ser sabio. O sea, aquí Dios nos está diciendo que Dios nos ama tanto que no nos da gusto en todo. Y entonces, ¿por qué Dios? ¿Quién sabe más, tú o Dios? Dios sabe más que tú. Dios entonces, Dios te va a dar lo mejor. ¿Me hago entender? A veces chicas, yo le digo a estas chicas, a veces se enamoran del primer gañán que encuentran por la calle y dicen, no, es que ese es el hombre de mi vida, es que si lo pierdo no va a llegar. No, hermano, el mundo está lleno de hombres y el mejor está por llegar, pero uno no tiene que irse con el primero que llega por ahí. Y hemos visto tantas malas experiencias, matrimonios fallidos, matrimonios sufriendo. ¿Por qué? Porque la muchacha se afanó, porque creyó que el tren la dejaba. Hermano, nunca va a suceder eso, porque si tú estás en Cristo, Cristo ya tiene la persona idónea para ti. Hermano, yo me casé a los 29 años, créanlo. En mi tiempo no tuve ni una sola novia, a tal punto que la gente consideraba que como que no me gustaban las mujeres. ¿Será que Toñito le gustan las mujeres? ¿Por qué, mijo? Porque nunca le he visto una novia, no, así decían. Y sabe, yo no era cristiano, pero sabía que teniendo paciencia alguna mujer llegaría. Sí me gustaban las chicas y había una que otra que me movía el corazón. Había una que otra que se me iban los ojos, ¿sí? Pero llegó el momento y mujeres muy lindas. Pero Dios tenía una persona especial para mí. Supe esperar y sabe una cosa, cuando tú sabes esperar, Dios te da lo mejor. ¿Sí? No es lo que tú crees. Amén. Un buen padre sabe qué le conviene a sus hijos. Entonces, eso significa que tú lo amas. Entonces, un buen padre no le va a dar de primerazo el bombombón. Ay, papá, yo quiero bombombón. No, papi. Ya te compro una guatila. Papi, yo quiero un paquete de papas. Ya te voy a comprar unas buenas cebollitas y te hago un buen caldito de ojo. ¿Sí? ¿O no? Pues que es que porque, vea, esto lo más triste que puede suceder es cuando usted le da todo a sus hijos y que ellos no sepan cuánto costó. Hoy tenemos una generación de jovencitos que ya nacieron con todo en la casa. Ya tienen 2, 3 televisores en cada cuarto, ya tienen internet de banda ancha, ya tienen celular, no sufrió nada, como sufrimos nosotros. Yo por lo menos, a mí cuando yo era niño me tocó usar ropa regalada. Quédame, hermano, nos regalaban ropa y yo como tenía los pies pequeñitos, los zapatos me quedaban grandes, yo quedaba como el chavo. Los pantalones me quedaban por acá. Y andaba así por la calle y aquí mi mamá es testiga y no me deja mentir. Y ya, hermano, cuando uno pasa necesidad, uno aprende a valorar. Cuando compra su primer jeansito, sus primeros tenis. Ayer compartía con una chica que amo con todo mi corazón y decía, pastor, yo me propuse con mi mamá y vamos a comprar esa casita. Vamos a comprar la casa. Y ya doy gracias a Dios porque pude comprar mi celular con mi propia plata. Y es una muchacha que trabaja, no es que está pegada al celular como muchos niños hoy, muchos jóvenes. ¿Y de qué cuál te compraste? Y dijo, no, me compré un teléfono que es muy bueno, no es tan caro, pero muy bueno. ¿Y cuál era? El Samsung A14. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Qué curioso! ¿Cierto? Y qué bonito, de verdad te felicito, vienen cosas mejores para ti. ¿Y sabe qué me dijo esa muchacha? Me dijo, y yo hice algo, yo estoy dándole lo mejor al Señor. Yo le separo el diezmo y le digo, Señor, y sabe, hasta el momento ella ya ha dado gracias, porque donde ella trabaja es pesado. Es un lugar donde es presionante, donde la gente habla mal del compañero, donde los otros quieren trepar a costillas de otro, y Dios le ha dado gracia a ella. De verdad. Yo felicito a su mamá porque tiene una extraordinaria hija. Yo sé que ya sé quién está por ahí, ya sé, esa ya es mi hija. Ay, hijo, amén. Gloria a Dios. Ella es. Y eso me llama la atención, jóvenes que se esfuerzan. ¿Sabe una cosa? Qué bonito cuando un hijo es así, porque ha tenido un buen papá, una buena mamá. Ha sido una buena instructora en su vida. Vean la naturaleza cómo nos enseña.
La naturaleza, mi amado hermano, mire usted Animal Planet y se cuenta cómo los depredadores, como un león, un oso, enseñan a sus cachorritos. Y ellos les enseñan, miren ustedes, cuando usted ve el león, la mamá leona ya, y los cachorritos ahí persiguiendo una liebre, ya, y no la matan, sino la persiguen solamente y está entrenándolos para que devuelvan cazadores, porque va a llegar el día en que tienen que marcharse de la casa. No está bien un hijo de 60 años en la casa todavía aguantando de mamá, ¿cierto? No, llega el momento en que tienen que volar, hermano. O como el aguilucho. Usted ve los aguiluchos que viven en un risco allá en la montaña alta, y ya llega cuando ya empiezan a salir los cañones y empiezan a salir las plumas, la mamita ya no le trae más, no le trae más presas, y el aguilucho, mami, la comida hoy. Vaya, búsquela, papi. Y entonces más, no solamente búsquela, sino que la águila, mamá, la tira así, lo empuja con el pico a que se caiga, y el chinito dice, pero ¿cómo sí? Váyase. Y va cayendo, y va cayendo, y va cayendo, y va cayendo. ¿Y qué hace la circunstancia? Se empieza a aletear, y gloria a Dios, se voló. Entonces sí toca empujar a los chinos, ¿sí o no? Hay que empujarlos. Entonces, ¿por qué nos enseña papá? Que papá nos entrena para vivir la vida. Y usted como papá, usted enseña a sus hijos para asumir la vida. Entonces, no les tienda la cama, por favor. No les recoja los cucos que están colgados de la llave de la ducha. No les saque las medias de la nevera, porque los chicos se digan así, tiran las medias por allá, y uno resulta cogiendo las ollas es con los panty. ¿Y esto qué hace acá? Yo pensé que era el limpión. No, ningún limpión. Me recoge eso ya. Tienda la cama. Ayude con la loza. Hijos, aprendan a lavar la loza después de que coman, laven su platico. Y si ustedes honran a sus papás, venga papá, mamá, yo le lavo la loza a usted. Vean. Sí. Eso debe ser. Lo que el Señor está enseñando es disciplina. El Señor está diciendo en Proverbios 3:11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo a quien se deleita. La Escritura también dice en Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo. Wow, el que no castiga, el que no reprende a su hijo lo odia realmente. Dice así la Escritura. En realidad, no más, hermano, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Alguna vez has tenido algo que Dios te ha dado o quitado? Confía que Dios, tu Padre Celestial, te protege e instruye en cada una de sus palabras y disciplinas. Entonces, una de las cosas es que un buen papá disciplina y entrena. La séptima cosa que hace un papá como Dios, su tiempo es perfecto. El tiempo de los padres es perfecto. El tiempo de nuestro Padre Celestial es ¿qué? Perfecto. Dios no comete errores. ¿Cuántos saben que Él no comete errores? Ni tampoco olvida sus promesas. A diferencia de padres humanos, su tiempo siempre es perfecto. Cuando pone algo en espera, no es porque esté enojado o porque te quiera castigar, tampoco quiere decir que no ha escuchado tus oraciones. Miren lo tremendo. Por el contrario, en la Escritura podemos ver, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Salmo 84:11. Si sientes, mi amado hermano, si sientes que has estado haciendo todo bien, pidiéndole a Dios sin encontrar respuesta, hay una razón legítima. O puede que no sea en verdad algo bueno para ti, o el tiempo no es el indicado. Confía en Él, confía en lo que Él sabe. Él sabe dar buenos regalos, amén, a aquellos que esperan con paciencia en su voluntad. Sí, yo nunca he visto que en un baby shower le regalen una bicicleta al bebé. Hasta ahora no he visto el primer baby shower, ¿usted sí? Porque no es el tiempo, ¿o no? No es el tiempo, ni tampoco he visto que le regalen las llaves de una camioneta a un bebé. ¿No? ¿Qué le regalan a un bebé? Algo que pueda gustar en ese momento. Tal vez tú le estás pidiendo cosas que son demasiado fuera de tu control, que todavía no estás entrenado para eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Decirle, Señor,
ayúdame a entrenarme para poder manejar aquello que te estoy pidiendo. ¿Ven? 8. Octava cosa que hace Dios. Da sabiduría generosamente. Él como papá da sabiduría. Amén. No sé si ustedes se acuerdan de Santiago 1:5. ¿Recuerdan ustedes? Y no sé si ustedes si han tenido un padre que a veces no daba algo, que muy a veces te daba consejos o que simplemente te daba una mínima atención. Tu Padre Celestial es todo lo contrario. En Santiago 1:5 dice: pero si alguno de vosotros se es falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y no les será echado en cara. O sea, ¿qué puede hacer un papá por un hijo? Sentarse a hablar con él. Un buen papá se sienta a escuchar a sus hijos. ¿Aló? Y este versículo nos reafirma que el Padre es un Padre generoso, nos reafirma que no da siempre lo que le pedimos, que Él no retiene cosas simplemente porque no le hicimos caso o no escuchamos la primera vez, sino que Él lo hace pensando en nuestro futuro, no porque está desquitándose con nosotros. Amén. La novena cosa es que Dios como Padre te deja hacer que tú hagas tus propias decisiones. ¿Aló? ¿Sí o no? O aquí vemos a algún ángel con un rifle ahí dándote. ¿Cierto que no? No. Él está esperando que tomes buenas decisiones. Aunque Dios espera cosas de ti, tal como tu padre terrenal o biológico lo han hecho, Dios jamás se apartará si decides seguir otro camino o tomar otra decisión. Como un padre amoroso, sincero y bondadoso, Dios espera, y sobre todo, mi amado hermano, dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien para los que son llamados conforme a su propósito. Y esto quiere decir que después de tiempo que ya hayas ratificado y regreses a su camino, Dios es capaz de ayudarte a resolver las consecuencias de tus acciones. ¿Cómo te parece? Entonces, algo que tenemos que aprender como papás es que tú también tienes que darle un espacio a tus hijos para que decidan. Entonces, Dios quiere que tomes tus propias decisiones, pero Él espera que las decisiones que tú tomes sean conforme a su voluntad. ¿Por qué razón Él lo hace así? Porque Él quiere bendecirte si haces las cosas como Él te está mandando. Tú estás acá no para que Dios te bendiga tus deseos. Tú estás acá es porque tú vas a bendecir los deseos de Dios. Y en la medida que tú lo hagas, vas a darte cuenta que Dios te prospera en todo lo que hagas. Eso lo dice Josué 1:8. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos están orando porque todo les salga bien? Pero desconocemos la primera parte. Y el Señor, como un buen padre, te dice: las normas en la casa son estas, si tú las sigues, disfrutarás de estos privilegios. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? Nuestros hijos no se merecen todo. O sea, se lo merecen, pero de alguna manera uno tiene que enseñarles que hay que una corresponsabilidad. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Algo, por ejemplo, en mi tiempo la gente le gustaba mucho el televisor. Ahora ya no es el televisor, ahora es el internet. Bueno, negociemos. ¿Quieres tener una hora de internet? Entonces tienes que cumplir con tus tareas. Tienes que hacer tus responsabilidades. Y entonces de esa manera vas a tener privilegios. Aleluya, amén. Jesús también nos dice así. Yo te doy dos opciones: o me obedeces, y si me obedeces te bendeciré de esta manera, o tienes la segunda opción: no me obedeces y vendrán estas consecuencias. Es exactamente lo que Dios está haciendo hoy en día en el mundo. Dios le está dando la opción a las personas de que se arrepientan. Si se arrepienten, ¿qué pasa? Van al cielo.
Pero si no se arrepienten y rechazan el evangelio, ¿qué pasa? Van al infierno. No es que Dios los mande al infierno, las personas deciden ir al infierno. Dios no es malo. Dios es paciente para que todos se arrepientan y accedan al cielo. Las mismas personas se mandan al infierno. No es Dios. Y por último, y para terminar, Dios te conoce íntimamente. Eso significa que tú y yo tenemos que tratar de conocer a nuestros hijos. Es curioso, pero a veces nosotros los papás no sabemos ni cuál es la medida del zapato de nuestros hijos. Hay mucho papá que no sabe, ni siquiera se acuerda de la fecha de cumpleaños de su hijo. Ni siquiera sabe qué le gusta. ¿Y por qué pasó eso, pastor? Sencillo, porque no le estás dedicando tiempo. Para conocer a nuestros hijos de manera más profunda se necesita tiempo. Se necesita dedicar tiempo. A veces nosotros pensamos, no, mi responsabilidad es darles el estudio y darles lo que necesita y ya, con eso ya. No, te voy a decir en el caso, estás supremamente equivocado. Sí, eso lo tienes que hacer. Pero algo que Dios te va a demandar es, ¿cuánto tiempo le dedicaste a tu hijo? ¿Cuánto tiempo? Porque el Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos tenidos en la juventud. Pero así como muchos han interpretado que ese versículo quiere decir que la herencia, nuestros hijos son la herencia que Dios nos da a nosotros, también es contrario, es la herencia que tú le vas a dar a Dios. O sea, tiene una doble interpretación. Entonces, el conocer íntimamente a sus hijos es una de las necesidades más profundas de la raza humana. Ser conocidos íntimamente. Y aún así, a veces escondemos quienes somos en verdad, ya sea por miedo al rechazo, o por vergüenza, o por inseguridad, pero no importa qué hagamos para escondernos, la Biblia nos dice que Dios nos creó y nos conoce íntimamente. Y así tú tienes que preocuparte por tus hijos. El Salmo 139, versículos 1 al 3 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Eso dice el salmista. Luego más adelante, en el versículo 13 en adelante dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en lo profundo, ¿cierto? ¿Qué hizo? Entretejió nuestro ser. Eso se llama conocerte. La pastora decía ahora que el Señor conoce aún los cabellos que tenemos, ¿cierto? Los temores que tenemos, Él los conoce. Aún antes de que tú mismo los tengas, ¿cierto? Tus necesidades ya las conoce Dios. Y antes que tú le pidas, Él ya sabe lo que quieres. Pero Él se deleita en que tú se lo digas. Amén. Aún con todo esto, Dios anhela estar contigo y dejar que tú lo conozcas también a Él. Y con la misma intimidad, Dios te ama como el Padre perfecto que es. Una de las cosas que a mí llaman la atención mucho es, una vez contaba un cantante cristiano muy reconocido, ella tiene unas hijas grandes, ya son cantantes también ellas, pero cuando una de ellas era pequeñita, contó la historia de que un día le dijo a sus hijas, le dijo hijas, eran chiquiticas, eran como de 4 años, 5 años, le dijo, quiero por favor que no entren a mi estudio porque voy a estar orando al Señor porque estoy terminando una canción. Y entonces él cerró la puerta, pero no le echó llave. Se metió, se sentó frente a su computadora y empezó a orar. Y empezó a orar para que Dios le diera como esa canción, ¿no? Y de repente, de la nada, vio unas manitos que estaban así, y una nariz y unos ojitos que lo estaban mirando así. Pero la bebé no decía nada. Y pasó el tiempo y él seguía orando, y cuando seguía viendo sus ojitos ahí mirándola ahí, chiquitico, y le dijo, ¿tú qué haces acá? Y ella le respondió, no papá,
Yo sé que tú me dijiste que no entrara y no te quería interrumpir, solo quería estar a tu lado. Impresionante. Y me dejó mucho, ahí está la inspiración. Esa inspiración dio como luz a esas canciones y son de mucha paternidad. Y algo que nosotros como padres y como hijos de Dios tenemos que aprender de Dios es cómo Él es como Padre. Yo creo que hay una doctrina que llama la paternidad de Dios, da para muchas cosas, y cómo Dios actúa como un Padre, y cómo aprendemos de Él. Realmente nosotros tenemos que dejarnos moldear como padres, es a través de la palabra y no a través de lo que el mundo nos quiere vender. Vean lo que el mundo quiere vender. Yo les he dicho a ustedes que hace muchos años se vendía la imagen del padre como alguien digno de honra. ¿Cierto? Las películas americanas mostraban eso, los Walton, los Ingalls, mostraban que el papá, no sé, nadie empezaba a cenar si el papá no estaba sentado. Y nadie empezaba a meter la cuchara en el plato a menos que el papá dijera la oración. Y apenas él decía amén, se sonreían, el esposo besaba a la esposa y empezaban a comer, y empezaban a reír, y empezaban a gozarse. Hoy en día las películas muestran a un papá idiota, como un Homero Simpson que es un idiota, como un imbécil, ¿cierto? Como esa Hannah Montana es una película que habla de algunos años, y cuántas películas de humor americano como Familia Americana, Familia Moderna, donde quieren mostrar a un papá homosexual. ¿Cómo le parece? Y ese es el cambio que nos están metiendo el mundo. Por eso usted, cuando quiera saber cómo es un papá, mire cómo es Dios con usted. Amén. ¿Cómo es Dios con usted? ¿Cuántos saben que Él es bueno? Amén. Póngase de pie. Vamos a decirle: Señor, gracias porque tú eres bueno.